PadreIri.com presenta el Evangelio del Día. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el mayor entre ustedes se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para ustedes el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para cribarlos como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: cuando los envié sin bolsa, ni alforja ni sandalias, ¿les faltó algo? Dijeron: nada. Jesús añadió: pero ahora el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una, porque les digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito: fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: oren para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense, oren para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús.
Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que iba a pasar, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Déjenlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Han salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con ustedes no me prendieron, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada, sentado junto a la lumbre, se quedó mirándolo y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes y tapándole la cara, le preguntaban diciendo: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Ustedes lo dicen, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a la presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: Instiga al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante palabrería, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo con insistencia. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio, y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí, Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo:
Me han traído a este hombre como agitador del pueblo y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de la que lo acusan. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya ven que no ha hecho nada digno de muerte. Así le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido a la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y se lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus propias ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana, y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía.
Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy celebramos el Domingo de Ramos y el Señor nos regala la frase de hoy: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El relato de la pasión empieza en Lucas, en la última cena de Jesús, con los suyos, con las palabras y gestos sobre el pan y el vino, el anuncio de la traición, la advertencia a Pedro sobre su negación, los consejos sobre cómo hay que entender la autoridad como servicio, para seguir con la oración y la agonía en el huerto, la traición de Judas y la detención por los enviados de las autoridades, el episodio de las negaciones de Pedro, el juicio ante las autoridades religiosas y luego ante las civiles, la condena a muerte por Pilato, el camino hacia el Gólgota y la muerte en la cruz, con el perdón anunciado al buen ladrón y con las últimas palabras gritadas a Dios: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Para terminar con la sepultura del cuerpo de Jesús por parte de José de Arimatea. El impresionante relato de hoy es lo que más bien puede hacer a la comunidad cristiana año tras año, poniéndonos ante la gran lección de solidaridad que Cristo nos dio al entregarse como reconciliación entre Dios y la humanidad. Aunque lo escuchemos cada año y por duplicado, porque también se proclama el próximo Viernes Santo, nunca deja de impresionarnos. Las dos dimensiones son importantes para hoy y van íntimamente unidas. Tal vez algunos de los que hoy vienen a bendecir ramos no acudan después a las celebraciones del Triduo Pascual. Por eso es bueno que se unan en la celebración de hoy, el recuerdo de la muerte con la lectura de la pasión y también el adelanto de la resurrección que aparece en varios textos y se escenifica de alguna manera en la procesión. La Pascua son las dos cosas, cruz y vida. Padre, te rogamos que vengas en nuestra ayuda. Despierta en nosotros cada mañana el deseo de escuchar tu palabra. Enséñanos con tu espíritu de paciencia. Permítenos vivir esta Semana Santa según tu espíritu, para que al terminar gozosos celebremos la resurrección y también verifiquemos un nuevo cambio en nuestras vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Feliz y bendecida Semana Santa en el Señor. La Virgen y San José les acompañen siempre.